Muy bienvenidos a la quinta clase de teología. El tema que estamos tratando se llama la doctrina de la justificación. Muy bien, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos gracias por este tema principal. Gracias por tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Gracias por los alumnos que han venido y los que están observando de larga distancia. Damos gracias, Padre, por tu presencia por medio del Espíritu Santo. Te pedimos que nos ilumines y que nos ayudes a comprender esta enseñanza bíblica para poder ponerla en práctica en nuestras vidas diarias y hasta compartirla con otros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén. ¿Dónde estamos en la línea o dónde estamos en la lógica de las doctrinas acerca de la salvación? Bueno, ya hemos tocado el llamado universal. Dios está llamando a todo el mundo a que venga a Él para salvarse. Y también tocamos el tema del llamado eficaz, es decir, Dios envía a su Espíritu Santo a varias personas para tocarlas, para que ellos resuciten y respondan al mensaje de salvación, para ser convertidos. Y cuando la persona siente este toque de Dios y la mente se ilumina y las pasiones se inflaman hacia Dios, también quiere decidir, yo deseo a ese Dios y yo voy a Dios. Esta respuesta se llama conversión. Fe. Gracias. Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Sentirse mal por lo que uno ha hecho, porque el pecado ha ofendido a Dios, y luego la persona cambia de pensar. Todo cambia. La mente cambia. La mente toma otras decisiones, tiene otra perspectiva, y en vez de amar al mundo y las cosas del mundo, en vez de buscar el pecado, en vez de mantenerse rebelde, esa persona reevalúa todo, llega así y da la vuelta. ¿Y a dónde va? A Dios. Pero no puede llegar sin poner su fe en Cristo. Por eso, las dos palabras de la conversión, arrepentimiento, dar la vuelta y ir a Dios, confiando en Jesucristo, el único Salvador del mundo. Y luego, al poner la fe en Cristo, la persona recibe el primer don de la salvación, que se llama la justificación. ¿Okay? La Biblia enseña una justificación por fe. En otras palabras, somos salvos por fe, únicamente por fe. Respondemos a la obra salvadora de Cristo creyendo en Cristo. Y el momento que uno cree en Cristo, Dios declara a ese creyente justo. Y esa persona recibe el don de la justicia. La justicia o la rectitud moral ¿de quién? Jesucristo. De Jesucristo. Muy bien. Vamos a profundizarnos en esta noche en este gran don de la salvación que se llama la justificación por fe. El primer don de la salvación es La justicia. la justicia de Jesucristo. El primer don de la justificación es la justicia de Jesucristo. Es la rectitud moral de Jesucristo. Es el carácter mismo de Jesucristo que se basa en la vida de obediencia, se basa en la cruz, porque Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Y por eso la persona recibe el perdón basado en la cruz, recibe también la justicia basado en la obra de Cristo. la obra
los 33 años de obediencia perfecta de Jesucristo. Ok, vamos a profundizarnos más en esto. Quisiera leer una definición de nuestro catecismo. Aquí está la definición. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él, Dios, perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos. Ahí ven los dos dones, perdón y justicia. Nos acepta como justos delante de Él, mas eso solamente en virtud de la justicia de Jesucristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe y únicamente por la fe. ¿Entendido más o menos? Entonces, ¿cuáles son los dos dones de la justificación? La justicia. Justicia y perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, uno no puede ser salvo sin recibir la justicia de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esta parte de nuestra salvación? ¿Por qué es tan importante recibir la justicia de Jesucristo? Porque nos limpia. Nos cubre, porque vamos a tener que estar ante un Dios perfecto, santo y justo, y sin esta perfección de Jesucristo uno no puede estar ahí, imposible. Y por eso Cristo vino para vivir para nosotros y por nosotros, vino para vivir nuestra vida, porque nosotros que fracasamos, desobedecimos, pero Cristo vino para obedecer. Dios permite que esa obediencia de Jesucristo cuente para que sea la mía. Increíble. ¿Cuáles son los dos dones de la justificación? La justicia. La justicia de Jesucristo y El perdón. el perdón de los pecados. Y principalmente recibimos el perdón ¿de dónde? De la cruz. Porque Cristo murió pagando la sentencia de muerte, recibiendo el castigo, absorbiendo la ira de un Dios justo en nuestro lugar, muriéndose en la cruz. Y por eso el Dios justo, por haber castigado a Cristo, puede liberarnos a nosotros, puede perdonarnos. Increíble, increíble. Y a la vez nos da el don de la justicia de Jesucristo. Muy bien. Vamos a volver a la hoja número 37. ¿Cuál es el tema principal, en especial, de las escrituras del apóstol Pablo? La justificación por fe, ¿verdad? Siempre él presenta el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, en términos de justificación por fe. Y él empieza su carta, Romanos, que es una tesis más o menos de la doctrina de la gran salvación nuestra o de Dios. En Romanos 1, versículos 16-17, Pablo nos da el tema principal de su evangelio. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Me gusta mucho esta frase aquí, dice: de hecho, en el evangelio, buenas noticias, se revela la justicia, que es lo que nosotros necesitamos para poder estar ante un Dios justo y santo. Justicia y perdón. Justicia. Muy bien, justicia. ¿Y de dónde viene esta justicia? De Dios. Y Pablo dice que es una justicia revelada. Dios tiene que revelar esta justicia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo reveló Dios esta justicia? Por mandarnos a Jesucristo. Exactamente, por enviar a Jesucristo. Porque Cristo viene como el único justo, y cuando Él se aparece, se revela la justicia de Dios. Porque Cristo es el único justo, es el único obediente, es el único perfecto, es el único santo. Y cuando Él se aparece, se revela
la justicia. Me gusta mucho esta frase. En el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de la gran salvación de Dios es que Dios envía la justicia que nosotros necesitamos para poder estar en su presencia. Increíble es porque Dios, ¿no? Nos ama tanto que envió la misma justicia que nosotros necesitamos. Y esta justicia se encuentra en Cristo mismo. Y Dios obra por medio de la ley. Dios es superior a toda persona y a todas las cosas. La ley es parte de Dios. La ley es la manera en que Él obra. Dios es recto, justo, fiable. Se puede confiar en Dios. Él siempre actuará de acuerdo con la justicia. Estamos poniendo base de cómo es Dios en su carácter, en su persona. ¿Ve? Si el Dios de justicia salva al hombre, lo hará de una manera consistente, tomando en cuenta sus leyes de justicia. No va a violar sus leyes. Todo lo que Dios hace se conforma a su propia justicia, a sus propias leyes. Muy bien, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir definiendo esta gran doctrina. En el Antiguo Testamento la justificación tiene que ver con la posición legal, la posición apropiada delante de Dios, y no con nuestra virtud ética. ¿Entendido? Es el gran error de muchos, si sean católicos o evangélicos. El gran error es que nosotros le impresionamos a Dios con nuestra virtud ética, con nuestra moralidad. No, hermanos, esto no sirve para nada. Nuestra justicia a Dios no le gusta para nada. Nuestra justicia, nuestra rectitud moral no sirve para nada porque es sumamente contaminada por nuestro pecado y por nuestros motivos. Entonces, necesitamos otra justicia, otra rectitud. Como dijo Martín Lutero, una rectitud, una justicia ajena que viene de otro, que no es nuestra, no es la moralidad de la moral, porque eso sirve, eso nada más me condena. Una justicia divina. Una justicia revelada que se aparece en la persona de Jesucristo. Esa justicia es la que necesito para poder ir y mantenerme en mi posición legal. Yo tengo que meterme en esto ahora, pero voy a explicar algo. En un rato, vamos a ver la gran diferencia entre la definición protestante y la católica. Pero creo que la gran confusión ocurre aquí. El hombre tiene dos problemas. Estudiamos esto cuando tomamos la clase sobre la doctrina de la humanidad. ¿Cuáles son los dos problemas del pecador? ¿Cuáles son? Culpa, somos culpables, y la contaminación. El hombre hereda la culpa ¿de quién? Adán. De Adán. Pero también biológicamente nacemos de Adán, somos mismos de la misma raza, recibimos una naturaleza pecaminosa de Adán. David dijo en Salmo 51, en pecado mi mamá o mi madre me concibió. Ok, entonces yo tengo dos problemas. Culpa, y Dios tiene que castigarme, condenarme, pero también tengo una naturaleza que me guía hacia dónde? Pecado. Al pecado. Entonces tengo dos problemas. Pero Dios viene en Jesucristo, el hombre divino, para rescatarme de mis dos problemas. Rescatándome o salvándome de mi culpa, ese remedio se llama la justificación. La justificación toca ¿cuál de mis dos problemas? La culpa. Y es muy importante entender que la justificación no toca el otro problema. No toca mi contaminación. ¿Ok? Dios tiene otro plan para curarme, de rescatarme, de cambiar mi naturaleza para que yo empiece a amar a Dios.
pero no es la justificación. Bueno, en nuestra opinión, es una opinión, pero yo creo que en mi opinión es sumamente bíblico ese concepto. Ellos confunden las dos cosas. Ellos permiten que la justificación también toque este problema y por eso ellos empiezan a confundir lo que Dios hace por declararme inocente, justo y recto en Cristo y el cambio de mi naturaleza. Y si Dios me cambia acá, yo empiezo a amar a Dios y ellos dicen que en parte esta expresión de amar a Dios forma la base o por lo menos una parte de la base sobre la cual Dios me justifica. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿No? Ok, un momentito. Ok, sencillamente hablando, ¿cuál problema resuelve la justificación? La culpa. Pero hay otro problema que tengo, contaminación. ¿Qué acto de Dios resuelve este problema? Dios me toca, el Espíritu Santo me toca, el Espíritu Santo me regenera. Son dos cosas. Voy a usar palabras técnicas. Regeneración, justificación. ¿Cuál es la regeneración? Regeneración, ¿cuál es? Una persona nueva. Nacer nuevo es que Dios en verdad cambie mi naturaleza, cambie mi disposición, ¿ok? Y ahora, bueno, sin que el Espíritu Santo me toque, ¿cuál es mi disposición? ¿O qué amo? ¿Cómo es mi naturaleza? Pecaminosa, al mal. Yo amo el pecado. Y yo hago exactamente lo que deseo hacer. Pecar. Ok, entonces, pero mi orientación, mi disposición cambia cuando el Espíritu Santo me toca y yo empiezo a amar a Dios. Y todo esto, perdóname, todo esto ocurre ¿dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Y qué fluye de mi nuevo nacimiento? La santificación. Dios empieza a cambiarme. Me toca, me reorienta. Ya amo lo que odiaba. Ahora deseo a Dios. Antes deseaba rebelión, egoísmo, etcétera, etcétera. Las dos cosas tienen que cambiar. La culpa tiene que ser curada por la justificación y la contaminación tiene que ser curada por el toque del Espíritu Santo y ese cambio continúa y el proceso que fluye de mi nueva naturaleza, de mi nuevo nacimiento, se llama la santificación. Pero esto es sumamente importante. Mi justificación no se basa sobre el nuevo nacimiento, ni se basa sobre mi santificación, menos se basa sobre mis acciones de amar a Dios. ¿Ya me entienden? Cuando Dios me justifica por fe, ¿qué es lo que ha cambiado por la justificación? Sentimiento de culpa. La culpa. ¿Sentimiento de culpa? ¿Qué dijiste? La posición. La posición es lo que ha cambiado. Porque antes, ¿dónde estaba? En mi posición. Mi posición anteriormente, ¿qué era? Mi posición ante Dios, condenado. 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 Entonces, lo que la justificación cambia es mi posición de estar condenado. Llegamos condenados, llegamos con culpa, con crímenes y confiamos en Cristo. Y el juez declara que ahora el creyente es Justo. inocente, justo, perdonado, y lo que cambia es su posición ante el juez. Antes estábamos condenados. Ahora, por creer en Cristo, el que pagó la sentencia de muerte, el que en la cruz propició
La Dios, el juez justo, absorbiendo la ira de Dios para que nosotros nunca más tuviéramos que sufrir el castigo, la ira de Dios. Porque creemos en Cristo, el juez nos declara justos, perdonados, y lo que cambia es nuestra posición. Pero la justificación no cambia mi contaminación. La redención sí, el nuevo nacimiento sí, pero la justificación cambia solo mi posición y yo quedo pecador. Absuelto pero pecador. Absuelto, pero pecador. Perdonado, Todavía. pero todavía pecador. Y después de 55 años, Sí. todavía Pecador. pecador. Pero mi posición es Absuelto. absuelto, perdonado, justificado. Dios me ve como si yo fuera justo, perfecto, obediente, porque Él me imputa, me conceda la justicia de quién? De Cristo. Cristo. De Cristo. Yo sé que esta toalla está muy sucia, pero es como si Dios me pusiera otra ropa. No, es más, otro carácter, porque cambia mi posición. Y ahora me cubre, ¿con qué? La sangre de Cristo. ¿Con qué? ¿Qué es Sola, eso? sola. Cristo. Justicia de La Cristo. justicia de Jesucristo. Y ahora Dios me ve como justo. Justo no en David Morán, jamás. Justo en Cristo. Cristo. Porque ya Cristo comparte su justicia, su rectitud moral, su obediencia de 33 años de perfección ya es mía. Increíble. Y también me limpia la conciencia, me quita la culpa, la vergüenza, Te da paz. me da paz y gozo, porque ya me acepta. Y me ama incondicionalmente y me perdona. ¿Cuántos de mis pecados quedan perdonados? Todos. Los pecados Todo. pasados, Presente. presentes, mañana también. Yo sigo confesando, pero yo confieso porque mi conciencia a veces me aflige, pero eso tiene que ver con mi experiencia, no tiene que ver con mi Posición. posición. Mi posición cambia ¿cuándo? Nunca jamás cambia, porque Dios me acepta, me justifica en Cristo permanentemente, eternamente. Estoy bien seguro en mi Cristo por haber recibido su justicia, la cual me es imputada, y Dios me ve como si fuera Jesucristo y me trata como si fuera Jesucristo. ¿Y cómo trata a Jesucristo? Como su hijo. Es su hijo, lo ama, lo favorece, comparte toda su gloria con él y con nosotros también. Dice Pablo en Romanos 8 que Jesucristo comparte su gloria con nosotros. Es que vamos a reinar y gobernar con él sobre todo el universo. Es increíble que cuando nuestra posición cambia, todo cambia, todo cambia. Lo que no cambia es mi naturaleza. Pero otro acto de la gracia de Dios sí cambia mi naturaleza. Y mi naturaleza es la que sigue cambiando a través de mis 55 años. Y ese proceso se llama santificación. Pero esta clase no toca ese tema. Esta clase toca el tema, únicamente el tema de la justificación. Pero otra cosa sumamente importante. ¿Cuál es lo que me motiva para seguir creciendo en mi fe hacia la imagen de Cristo? O en otras palabras, ¿cuál es la motivación para obedecer, para amar y para seguir y para adorar? ¿Cuál es? Es la gratitud La gratitud por el amor, por el perdón, por la justicia. Por ser la justificado. justificación. Justificación. Y por eso la justificación es sumamente importante. Es muy importante que yo comprenda que soy justificado por fe
es importante entender que cuando Dios me justifica, me perdona y me comparte la misma justicia revelada que se encuentra en Jesucristo, y esa justicia llega a ser mía. Entonces, por entender que Dios me acepta, que me ama incondicionalmente y que me perdona, mi nueva posición es la que me motiva. La justificación es la que me motiva a crecer en mi fe. Porque ¿cuál es mi...? Bueno, es gratitud, ¿no? Es por agradecerle. Muchas gracias, Dios, por justificarme gratuitamente por la gracia de Jesucristo. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por darme la misma justicia y rectitud de Jesucristo. Gracias por ponerme en una posición de dignidad, de prestigio, de favor ante tu presencia. Gracias porque ya no me condenas, porque estoy en Cristo justificado. Hermanos, es la única cosa que nos motiva a obedecer y amar. Lo único. Entonces, la santificación o el amor, el amar a Dios, es un resultado de mi justificación y nunca jamás forma parte de. ¿Me entienden? ¿Ya me aclaro? No se puede confundir las dos cosas. Porque ¿cuál es la única base? La única base, el único fundamento sobre el cual Dios me acepta. Cristo. Y vamos a profundizarnos más. Pero dos aspectos de Cristo. Dos partes de la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo que es el fundamento sobre el cual Dios me acepta. Obediencia activa, 33 años de obedecer las leyes de Dios de manera perfecta, y obediencia pasiva. La base es la obediencia de Cristo, obediencia pasiva, entregándose a la muerte, muriéndose en la cruz, y la obediencia activa, obedeciendo mandamientos de Dios. ¿No me entienden? Sí. Ok, la base de mi justificación, Dios me acepta no por mis obras de obediencia, sino por las obras de Cristo. Dios no castiga a mí, Dios no envía a mí al infierno por mis pecados, no me condena a mí por mis pecados, sino condena a Cristo en la cruz. Cristo llegó a ser maldición, dice Pablo, por nosotros. No, es más, llegó a ser pecado. No dice, no cargó pecado, dijo, llegó a ser pecado. Cuando Cristo murió por los pecados, yo también morí por mis pecados en Cristo en la cruz. Entonces son dos obras principalmente sobre las cuales se basa la justificación, la obediencia activa, obedeciendo las leyes de Dios por 33 años. ¿Necesitamos esa obediencia? Claro que sí, necesitamos esa obediencia. No llegamos ante Dios sin esa obediencia. Y Cristo me la da. ¿Ok? Ahora necesito otra cosa, perdón. Y ese perdón se basa en la muerte. Cristo se entregó a la muerte, recibiendo el castigo. Y yo no tengo que morir por mis pecados, no tengo que ir al infierno, no tengo que sufrir por mis pecados. Porque Cristo en sus dos obras, obra de obediencia a las leyes de Dios y obra de morir en la cruz, Cristo pone la base sobre la cual Dios me acepta. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cuáles son las dos clases de obediencia sobre la cual se basa la justicia? Pasiva y activa. Ok, muy bien. Micrófono, por favor. Pasiva y activa. Muy bien. ¿Y qué quieres decir por activa? Obedeciendo como Jesucristo obedeció los mandamientos, la obra de la vida de Él. Perfecto. ¿Y pasiva? Y pasiva fue la muerte de Él, la resurrección, todo el perdón
Muy bien. y muy todo bien. lo que cargó por nosotros. Ok. ¿Y qué es el don que recibes de su obediencia activa? La ¿Verdad? justicia. ¿Y qué es el don que recibes de su muerte? Perdón. Perdón. Ya. ¿Ok? Ya. Ok. Recibimos justicia de su obediencia. Recibimos perdón de su muerte. Recibimos justicia de su vida. Recibimos perdón de su muerte. ¿Ok? No es tanto complicado, ¿verdad? Y otra vez, ¿cuál problema de nosotros toca la justificación? La culpa. La culpa. ¿Y la justificación cambia qué? ¿Qué es lo que se cambia? La posición. La posición. Y por supuesto que hay mucho más. Estamos hablando de una pequeña parte de la salvación, no estamos hablando de la totalidad de la salvación, estamos hablando de solo un problema. ¿Cuál es el problema? La culpa. Culpa, condenación. La justificación resuelve este problema. Gracias a Dios. Tenemos otro problema: contaminación, nuevo nacimiento, redención y un proceso de santificación progresiva resuelve este problema. Y la motivación para seguir creciendo en la fe, la motivación para obedecer, amar, servir, adorar, sacrificarme, ¿viene de dónde? La gratitud. De la justificación. Y por eso, cuando Martín Lutero dijo, hay que predicarse el Evangelio a uno mismo constantemente. Samuel, ¿qué es lo que él quería decir? Yo pienso que como que tenemos que convertirnos todos los días. Todos Bueno, los ya días. somos convertidos. Sí, pero Pero mi memoria, reconocer, olvidamos. sí, yo sí, todos los días. Y cuando se nos olvida, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Culpables. Culpables de nuevo, deprimidos, desanimados, no soy nadie. Yo también experimento eso, pero yo sé dónde está la cura, yo sé dónde está mi remedio, dónde está. En la obra de Justificación. En la justificación. Tengo que volver a predicarme a mí mismo esta gran doctrina. Hermanos, yo tengo la bendición más grande del mundo. Dios me permite a mí bañarme en esto todos los días. días completos. No, preparando estas notas, me estoy bañando, me estoy limpiando, es que es increíble, es que mi mente se ilumina y me siento maravillado y me siento limpio, me siento perdonado, me siento aceptado, favorecido. Es increíble que la manera en que esta doctrina nos motiva y nos inspira y nos eleva y nos anima y nos da vida y aliento. No hay otro concepto más poderoso en todo el universo que este. Cambia personas, transforma personas, cambia naciones, cambia civilizaciones, porque tiene mucha energía, es sumamente positivo. No podemos gozarnos en esa riqueza de la que usted habla, de la justificación, si no hemos entendido la depravación total de la vida. Bueno, es cierto. Y termino. Sí. Mientras consideremos que un poquito de nuestros esfuerzos morales, que un ápice de nuestras obras de piedad nos pueden garantizar el cielo, no podemos disfrutar en ese baño que tú hablas. Ese baño, esa ducha, no la podemos. Okay. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir. Nosotros siempre, en nuestra cultura, siempre hacemos esta pregunta. Si Dios es puro amor, ¿cómo es que puede condenar a la persona? Si Dios es puro amor, ¿por qué está hablando de justicia, de condenación? Mi Dios no condena, mi Dios es puro amor. Bueno, es un concepto sumamente cultural de nosotros. Pero esa no era la pregunta de los judíos ni del apóstol Pablo. Su pregunta no tenía que ver con el amor de Dios. La preocupación del apóstol Pablo, ¿qué era?
Que Dios es santo. Dios es santo y justo. ¿Y cómo puede perdonar al pecador siendo pecador si Dios es justo? ¿Qué cosa? Y los judíos tenían rabia porque se escuchaba. Esto que era de nosotros, fariseo, anda predicando una justificación por pura gracia, recibida por fe. Hereje, vamos a matarlo, porque él está mal respetando a Dios mismo. ¿Qué cosa? ¡Qué barbaridad! Y por eso el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, en el cual defiende ¿qué? La justicia de Dios. La única manera en la cual Dios justo, el juez santo, puede perdonar y a la vez mantener su justicia es por ejecutar a alguien que tenga el valor de esas billones de personas que Él está perdonando. ¿Ok? Y la única manera en la cual Dios en Romanos 3 puede mantener su justicia y a la vez perdonar es por presentarse a sí mismo, a Jesucristo, como la propiciación, como el que absorbió su ira, satisfaciendo su propia justicia. ¿Ya me entienden o no? Entonces la justicia se cumple porque Dios sí castiga. Castiga a lo máximo el pecado de todos. ¿Pero dónde y cómo? En Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. Poniendo ¿qué? El pecado en Jesucristo. Poniendo la vergüenza nuestra en Jesucristo. Poniendo la culpa, la condenación, la maldición que nosotros merecemos por desobedecer las leyes. Y Cristo, por ser una persona valiosa, que tiene un valor de medida infinita, puede pagar por los pecados de todos, por morir solo una vez en la cruz, absorbiendo la ira infinita del juez justo. Y por eso el apóstol Pablo puede decir en Romanos 3 estas palabras: Dios ofreció como sacrificio de propiciación que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar ¿qué? Demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios puede ser justo y a la vez ser el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Cómo demuestra su justicia y a la vez ser el que justifica o el que perdona? ¿Cómo? Castigando a uno. Por castigar a Jesucristo. su hijo que tiene valor, que es Dios mismo, y su sacrificio tiene un valor infinito, y las escalas de la justicia sí se balancean encima de Cristo. Sí, Dios castiga. Dios va a castigar cada pecado. Es cuestión de dónde. Los que no creen en Cristo van a recibir su propio castigo. Los que creen en Cristo, Cristo recibe su castigo. Pero de todas formas, la justicia del juez justo se mantiene, porque castiga a lo máximo a nuestros pecados. ¿Pero dónde? En Cristo mismo. Muy bien. En el Antiguo Testamento, bueno, Pablo dice que los profetas también predicaron esta justificación por fe en el Antiguo Testamento. Y por eso vamos a leer una porción de Génesis 15. Génesis 15. ¿Ok? Aquí dice: después de esto, la palabra del Señor
vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor Dios, ¿para qué vas a darme algo? Y aún sigo sin tener hijos, y heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, y ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Es decir, lo justificó por fe. Y la promesa, ¿qué fue la promesa? Abraham creía en cuál promesa. Que vendría. Que vendría a la simiente, que será de bendición para todas las naciones. Y el apóstol Pablo comentando sobre este versículo en Gálatas 3:16, que dijo, Y la simiente era Jesucristo. la simiente de Jesucristo, con claridad, esta simiente de la cual leemos en Génesis 12:7 y aquí otra vez en Génesis 15 y por primera vez en Génesis 3:15. ¿Es quién? Es Jesucristo. Y por eso los apóstoles pueden decir que los profetas también predicaban justificación por fe. Y que Cristo mismo puede decir en Lucas 24 que todos los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaban de mí. ¿En dónde? Dijo Cristo. En todas las escrituras del Antiguo Testamento. Todas, no nomás Isaías 53 o Isaías 9:6 o no nomás 15:6 de Génesis. Dice que todas las escrituras del Antiguo Testamento hablan de ¿quién? De Jesucristo. Y en un sentido hablan también de la justificación por fe. Y aquí es un pasaje claro. Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí la justificación significa la posición legal apropiada delante de Dios. Y la 6 dice, la justicia ética tiene que ser lograda por vivir correctamente, lo cual nosotros no podemos. Abraham así lo vivió. Él creó la promesa de Dios de mandar a la semilla a través de quien bendecirá al mundo y su fe se le atribuyó como justicia y en otra palabra fue Abraham justificado por fe. En el Antiguo Testamento la justificación es por pura gracia. Isaías 55 dice que no se puede comprar esta por dinero. Siguiendo rápidamente al Nuevo Testamento, la justificación en Cristo, poseer la justicia de Cristo en Cristo,